Y comenzamos con la clase de hoy. Recordarán que en la clase anterior empezamos con un gran tema, que es el tema de extinción de la relación laboral, y estuvimos viendo el concepto de estabilidad, estuvimos también analizando todo lo que es el instituto del preaviso, con todos los artículos de la incidencia del preaviso. Comenzamos ya con algunos de los supuestos de extinción, viendo renuncia y los requisitos de la renuncia, del artículo 240. Después vimos el artículo 241, extinción por mutuo acuerdo, que tiene ese artículo dos supuestos distintos, la extinción por mutuo acuerdo, que es el primer párrafo, y la extinción por conducta inequívoca de las partes, que es el segundo párrafo. ¿Hasta ahí recuerdan? Esto fue lo que fuimos dando en la clase anterior. Me voy a detener ahí en el artículo 241. ¿Por qué? Porque yo lo comenté al pasar, pero ahora vamos a ir reforzando algunos de los criterios e invocando puntualmente algunos de los fallos a los que hemos hecho referencia. En el caso concreto del artículo 241, les comenté que en fecha bastante reciente la Corte había convalidado la validez de la extinción por mutuo acuerdo hecha por escritura pública. Aquí tienen en pantalla, el fallo es del 10 de septiembre, como verás es bastante reciente, del corriente año 2020, Ocampo Alesio con BGH. Es un fallo absolutamente cortito, no tiene mayor fundamentación, pero lo que sí tiene como trascendente, voy a avanzar a riesgo de que por ahí se mareen al mover yo un poco el monitor, lo que sí tiene como trascendente es que la Cámara de manera puntual, precisa, lo que dice Punto 4, que en efecto el artículo 241 en lo que interesa prevé las partes por mutuo acuerdo podrán extinguir el contrato de trabajo, el acto deberá formalizarse mediante escritura pública ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo, será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos. Esto es una transcripción, como lo dice textual, de lo que manda la norma. En el caso bajo examen, no se discute que el trabajador en forma personal y la empleadora, mediante su representante legal, celebraron un acuerdo de extinción de la relación laboral ante un escribano público en los términos del aludido artículo. De ahí que no constituya derivación razonada del derecho vigente la exigencia de la homologación administrativa o judicial de lo convenido, toda vez que ese requisito no se encuentra contemplado en la norma. La ley contrato solo establece dicha exigencia para los supuestos de los acuerdos transaccionales conciliatorios del famoso artículo 15. Y con esto termina, como verán, es muy corto, abajo ya están los fallos, la firma, perdón, de los vocales votantes y alguna disidencia mínima. ¿Por qué es importante esta sentencia de la Corte? Porque, como comenté en la clase pasada, hay atrás de las extinciones por mutuo acuerdo bastante ruido y muchos pronunciamientos judiciales, porque suele ser una forma de ocultar una voluntad extintiva unilateral y no bilateral. Es cuando el empleador no, propone una salida y en vez de comunicar el despido, lo que hace es invita a esta extinción por mutuo acuerdo. No es un tema menor que justo la Corte se pronuncie en forma tan precisa, justamente en el momento donde las extinciones por mutuo acuerdo son una herramienta muy utilizada, producto de algo que ya comenté y que luego vamos a profundizar en unos 20 minutos, que es el impacto de las normas de excepción producto de COVID, que como consecuencia de las mismas no es posible el despido sin causa. Entonces, como no se puede despedir sin causa, no se puede despedir por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, la única alternativa de los despidos es o la renuncia, perdón, de las extinciones sería la renuncia, o la extinción por mutuo acuerdo. Por eso es que el otro día comentaba, en nuestra zona, por ejemplo, algunas actividades como la industria petrolera han tenido un uso muy significativo de la utilización del 241 a través de propuestas de salida. Algunos los llaman retiros voluntarios, un término que no existe en la ley contrato. La ley contrato no contempla la existencia de los retiros voluntarios. Esto está más asociado con la administración pública. El Estado cada tanto suele invitar a los empleados públicos a que se retiren antes de tiempo y que puedan gozar de la jubilación a lo mejor sin tener requisito de edad. En el ámbito del derecho privado, como tal, el retiro voluntario no existe. Entonces, ¿qué hay atrás de una propuesta de retiro voluntario, por así llamarlo? Perdón, Agustina, ¿me seguís escuchando bajo? Porque recién veo en el chat que me pones que me escuchabas bajo.
No, no, está bien, le subí un poco más el volumen, pero está bien. Gracias. ¿Qué hay atrás entonces de los retiros voluntarios? Es una extinción por mutuo acuerdo. Entonces, importante, este fallito muy cortito de la Corte, donde la Corte ha convalidado y hace una aclaración que también aquí hemos tenido en algunos casos puntuales de jurisprudencia local, una aclaración que es válida. La extinción por mutuo acuerdo, si ustedes van a la letra del 241, no requiere en modo alguno la homologación. De hecho, tal es así que permite que sea por escritura. Entonces, mal podría ser por ante un escribano y que el escribano homologue. El escribano no tiene potestad para homologar. Ya vimos cuando vimos el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo que la homologación es el acto válido para los acuerdos transaccionales. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo extingo a través de un acuerdo conciliatorio transaccional, sí debo hacerlo ante la autoridad administrativa o judicial y lograr la homologación como pronunciamiento de que hay una justa composición de los intereses y derechos de la parte. En el 241 ese requisito no existe como tal y esto lo vuelve a recordar la Corte diciendo de ninguna forma se pide en los términos, aquí lo tenemos al 241, en ningún momento dice que deba ser homologado, solo dice que debe ser con la presencia personal del trabajador y del empleador y el lugar donde puede ser celebrado, antes por escritura pública o ante la autoridad administrativa o judicial. Y si no se cumpliera con ese requisito, es nulo. Es lo único que indica la norma y por eso es importante. Bien, ¿alguna duda de esto, alguna pregunta antes que avancemos? Profe, a mí no me quedó claro, o sea, lo que sienta el fallo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que ratifica que el artículo 241, que contempla la posibilidad del mutuo acuerdo por escritura, es válido, no es inconstitucional, y que a su vez no requiere homologación. Esos dos temas precisamente no estaban dichos hasta aquí por la Corte. Y hay en los últimos años muchas discusiones sobre la validez de este artículo. ¿Por qué? Primero, porque le pone en mano del escribano, cosa que no hay en otra norma de la ley contrato, la potestad de que el escribano puede intervenir. Y en otro orden, lo que dice el fallo es que no es necesario el requisito de la homologación, porque mucha jurisprudencia de tribunales inferiores lo que venía sosteniendo es que se requería para darle validez a un acuerdo en los términos del 241 que el mismo fuera homologado por la autoridad administrativa o la autoridad judicial. La Corte dice no, no es requisito de la homologación porque no surge de la norma. Aquí Profe, tenemos nuevamente el fallo, para quien estaba preguntando recién que no había alcanzado a ver la carátula, es Ocampo Alesio con BGHSA, está colgado en la carpeta de Petco, yo lo subí, para que no tengan dudas. Sí, perdón, alguien me preguntaba algo más. yo, no sé, ¿qué ahora querías decir algo? Ah, bueno, yo le quería preguntar, pero por ejemplo, como está pasando acá en la industria petrolera que usted estaba diciendo, en donde se ve que es algo más bien sistemático, no es que es un solo acuerdo, sino que son 300 trabajadores acordando con su empleador que van a ser, que no se va a extinguir la relación laboral. Eh, ¿Cómo, o sea, cómo podría ser válido eso? ¿Cómo, o sea, fundamentándolo así? Además es muy fácil conseguir un escribano. O sea, y más en el petróleo donde son industrias Claro, pero multimillonarias, ¿no? acá lo que vos estás presuponiendo, Camila, es que el trabajador no está pudiendo ejercer libremente su potestad de extinguir o no extinguir. Si Ujú, hubiera un vicio de la voluntad, habrá que probarlo, demostrarlo y como tal el acuerdo va a ser nulo. Pero si no hay un vicio de la voluntad, acá la Corte no se puso a analizar en este caso, porque no era la materia discutida, si había o no un vicio de la voluntad. Si estaban siendo engañados, si había coerción, si había un fraude, etcétera, etcétera. Lo único que la Corte dice acá es, si hay una escritura donde el escribano dice que viene un trabajador voluntariamente, se presenta a acordar con su empleador y lo firman, esto es válido. En principio, eso es lo que dice el 241 y la Corte lo ratifica. Ahora, puede que es lo que hay mucho en danza, en jurisprudencia,
puede que en el caso concreto el trabajador invoque de que realmente no hubo un ejercicio libre e intencionado de acordar la extinción, sino que fue compelido a hacerlo, y ahí va a tener que recurrir a los vicios de la voluntad del Código Civil y Comercial para poder demostrar que el acto no fue un acto deliberado, que no fue un acto intencionado, sino que estuvo afectada su libertad, por distintos motivos. Uno podrá ser esto que vos decís, bueno, no fue que yo quería irme voluntariamente, sino que nos presionaron a todos los empleados y nos dijeron esto o nos vamos del país y ustedes no le van a cobrar nada a nadie. Bueno, tendrán que demostrar eso, digamos. Entonces, la posibilidad de acreditar de que el acuerdo es nulo sigue existiendo. La Corte no dice, no se mete en eso porque no es materia de discusión, pero ratifica la validez de la norma. Norma que ha sido cuestionada de validez constitucional por algunos jueces de grado. Entonces, en ese sentido sí es trascendente el fallo, porque la Corte viene a decir, no, momento, mientras esta norma esté vigente, aclaro, hace por lo menos 14 años que hay un proyecto de ley que nunca terminó de tratarse para derogar el artículo 241. Hay un proyecto bastante avanzado en su momento con despacho de comisión favorable que lo que pretendía era eliminar y que no fuera posible la extinción por mutuo acuerdo, con todo un fundamento bastante razonable. Pero bueno, no ha sido derogado, está vigente, la Corte ha convalidado la vigencia y, como dice Camila, habrá que estar, o si se puede acreditar en el caso concreto, que exista un vicio de la voluntad. Mientras no exista un vicio de la voluntad, debería tomarse la validez del acuerdo. Bueno. ¿Alguna duda más? Profe, Sí, escucho. Cuando se hace esta extinción por mutuo acuerdo, ¿no hay indemnización? No hay indemnización. Bien, Agustina. Y en el caso de que... Perdón. pasa que ayer no, antes de ayer yo me desconecté porque no sé qué le pasó a mi computadora y no pude terminar de ver la clase. No sé si lo explicaron en esa clase. Sí, explicamos, pero está bien y lo repetimos, no hay problema. Cuando fuimos viendo cada uno de los supuestos de extinción, que hasta aquí hemos visto poquitos, dijimos que más allá de las características, una de las cosas que teníamos que ver, porque era también una de las formas que la doctrina tiene de agruparlo, es si lleva o no indemnización. Dijimos que la renuncia no lleva indemnización, que la extinción por mutuo acuerdo no lleva indemnización. Sí llevan ambas, como todas las otras formas extintivas, lo que denominamos liquidación final. ¿Se acuerdan? La liquidación final es aquello que el trabajador va a cobrar cuando se extingue su contrato, pero que está vinculado con aquellos rubros que ya se devengaron. Por ejemplo, los días trabajados, que son salarios devengados, el sueldo anual complementario proporcional, que es el devengado, las vacaciones proporcionales, una cada 20, que son ya devengadas, eso integra la liquidación final como tal, pero no hay indemnización. Entonces, para la pregunta de Agustina, en la extinción por mutuo acuerdo no lleva indemnización. Tampoco lo lleva el último párrafo del 241, la extinción por comportamiento inequívoco de las partes. Tampoco lleva indemnización. Pero, punto ahí, aclaro. Normalmente, la extinción por mutuo acuerdo trae aparejado el pago de una gratificación por cese. Es decir, el empleador me invita a que extingamos el vínculo y como gratitud, ese es el término, por ello me paga una suma que es una gratificación por cese. Esa suma es no remuneratoria, no lleva aporte y contribuciones, ni se toma en cuenta a los fines del pago de impuesto a la ganancia. Por eso es muy tentadora. Y es normalmente un importe porcentualmente asimilable a la indemnización que me hubiese correspondido. Pero esto no es lo que dice la norma, esto es lo que en la práctica se hace y es lo que muchas veces más sospecha pone atrás del acto extintivo. Porque dije la clase pasada, si el trabajador lo que quiere es renunciar, difícilmente haga todo esto de sacar un turno, ir a un escribano o ir a la subsecretaría. ¿Por qué? Porque va al correo, manda un telegrama colacionado laboral gratuito y renuncia, extingue los términos del 240 y se acabó. Cuando estamos en la presencia del mutuo acuerdo y en el pago de una gratificación, ya todo comienza a oler a, no sé si a un fraude, pero a que atrás se esconde
una extinción no tan voluntaria, digamos. Si fuese absolutamente una decisión unilateral, el trabajador va a ir renuncia y punto. Cuando lo hace acá bilateralmente y cobra una gratificación, normalmente es porque lo que se ha hecho es lo que en la jerga se denomina negociar la salida. ¿Qué es negociar la salida? Es, en vez de despedirte, acordamos que te vas y te pago una gratificación X. En estos momentos donde los despidos están prohibidos, con mayor razón las salidas son a través del 241. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. También en la clase pasada habíamos insinuado o comenzado a explicar el concepto de la justa causa. ¿Se acuerdan? Insistimos mucho con los alcances del artículo 242 porque dijimos que la trascendencia de esta norma está en que justamente para poder determinar, ya sea que el empleador despida con causa o que el trabajador extinga colocándose en situación de despido indirecto, esa causa, esa justa causa, debe ser analizada en los términos de esta norma, que es el artículo 242. ¿Cuándo hay justa causa? Cuando hay un incumplimiento, para la ley laboral el incumplimiento se denomina injuria, una injuria laboral grave que impida la prosecución de la relación laboral. Estos son los requisitos del 242 para justificar la extinción causada. El concepto no es difícil, pero solo vamos a ponerlo a prueba con algunos ejemplos y con lo que ustedes ya conocen de sanciones disciplinarias y de suspensiones. Si un trabajador se ausenta sin motivos ni justificación a un día de trabajo, es decir, no va a trabajar un día, ¿su empleador podría al día siguiente despedirlo invocando justa causa? No, ¿Por qué no? porque creo que se tiene que reiterar la conducta, no lo puede Depende de hacer los enseguida. Porque no es grave. antecedentes. A Luca lo escuché interrumpido, alguno dice que no es grave, otro dice se tiene que reiterar la conducta. Vamos por parte. Eso de que reiterar la conducta es relativo. En términos generales, una ausencia injustificada no es una falta grave que impida la prosecución de la relación laboral. ¿Todos de acuerdo? Pero sí es un incumplimiento. Y como un incumplimiento, ¿qué puede hacer el empleador? ¿Qué potestades tiene el empleador respecto de esos incumplimientos Puede del trabajador? sancionar. La facultad de sancionar, las potestades sancionatorias. Entonces, ¿qué podrá hacer eventualmente? Aplicarle o un apercibimiento o una suspensión por un día, por 2, por 5, etc. Ahora, yo di un pedazo de la película, un pedazo que fue tipo foto, sin contar todo. Yo digo, faltó un día, pero resulta que este trabajador, que es un piloto aeronáutico, por cuya ausencia no pudo despegar el vuelo, tenía suspensiones disciplinarias por el mismo motivo, en las cuales ya acumulaba 25 días de suspensión en el año. ¿Cambia algo esta película que les acabo de contar o la respuesta sigue siendo la misma? No, no lo puede despedir. No estoy logrando motivarlos. Veo que a la película le voy a tener que poner más suspenso, el avión se tiene que estrellar, algo más. No soy Netflix, no puedo escribir esta serie, pero sí, Ana María. Para mí sí habría ya la causa, porque primero faltó un día, era piloto, la tarea es fundamental, ya tenía 25 días de suspensión por año. Yo creo que es más, ya le tiene que haber hecho el apercibimiento, el llamado de atención, no hay una justa causa. Si justa llegó a los causa días para de él. suspensión es porque Claro, recuerden que las ya sanciones son graduales y se van sí, incrementando. Entonces, si aplicó bien, ya le vino aplicando por las suspensiones anteriores suspensión. Primero comenzó con un día, después le puso 5, después le puso 10 y en algún momento llegó a 25. Entonces, cuando yo evalúo la injuria, el incumplimiento, tengo que evaluar toda la historia de esa relación laboral y las circunstancias especiales que hacen a ese trabajador. No es lo mismo el incumplimiento en este piloto de avión, sin desmerecer para nada, que en el empleado de comercio que hace atención al público en un comercio donde hay
20 trabajadores más. O sea que su ausencia, si bien puede gravitar en que la gente no esté tan bien atendida, no va a impedir la venta de productos. En cambio, en el piloto de avión, directamente puse el piloto de avión para poner un ejemplo así muy puntual. ¿Por qué insisto con esto? Porque el concepto de injuria debe ser específicamente evaluado en la situación concreta que se dé. No basta o no alcanza o no sirve que pretendamos describir un concepto de injuria de manera abstracta o de manera general. Voy a poner otro ejemplo que suele ser muy común. Si un trabajador de la construcción, más allá de que es un régimen que no tiene estabilidad, no sé si ya vieron la ley 22.250 o no, pero vamos a ponerla como ejemplo. Si un trabajador de la construcción que está subido en un andamio, un oficial, le grita a su capataz que está abajo textual, sin pretender ofender a nadie por los términos soeces que voy a usar. Che, cabrón, no seas pelotudo, te dije que me subas el balde de mezcla, que ya no aguanto más esperándote acá, siempre el mismo boludo vos. Y el de abajo es el capataz. Y el tipo dice, sí, ya va, te lo doy. Hay una falta de respeto, hay un vocabulario soez, hay una forma de expresarse que no sería la correcta, todos estaríamos de acuerdo. Ahora, si yo les pregunto, si ese hecho como tal, que en la cotidianidad lleva a que entre ambos y el mismo capataz le diga al empleado, no seas cornudo, pasame la cuchara, ya te dije que te estoy esperando hace media hora, y lo usan indistintamente, da lugar o no a una sanción, a lo mejor genera una duda. Pero si esta situación yo la llevo a un banco y el gerente de banco, cuando está por recibir al gerente general de una compañía, el cajero le dice, che, pelotudo, mandame los fajos de billete, no seas cornudo, que te digo que tengo acá que pagarle a la gente en la caja, ustedes ya la cosa hace otro ruido. O sea, ya lo miran como diciendo, che, esto me parece que se salió un poquito de madre. ¿Qué quiero significar con esto? Que más allá de la humorada, es importante que ustedes tengan en cuenta que no podemos evaluar la injuria sin conocer de las circunstancias en que ocurren y cómo son normalmente los hábitos en esa empresa o en esa actividad. Lo que para alguna actividad es inaceptable, para otra está dentro de casi lo cotidiano, dentro de un uso que puede ser un lenguaje, no diría coloquial, respetado, pero sí que no es mayor que un exabrupto. Entonces, es importante que ¿por qué insisto con esto? Y me detuve un ratito. Porque van a encontrarse con el gran inconveniente cuando empiecen a ejercer la profesión, de que cuando les consulten un tema, tanto sea por el trabajador como por el empleador, no van a encontrar dónde sacar elementos para saber si ese incumplimiento justifica o no el despido, si es una injuria grave que impide o no la prosecución de la relación laboral. ¿Por qué? Porque no hay un vademecum donde estén las injurias tabuladas. Frente a tal hecho sí despido, frente a tal hecho tal suspensión. Lo mismo le va a pasar que cuando tengan que sancionar. ¿Qué le pongo de sanción? ¿Qué es razonable? ¿Un día, 3, 5? Bueno, esas pautas solo son lo que la jurisprudencia local va diciendo que es. Va de vuelta. Las pautas de la proporcionalidad, la razonabilidad y la gravedad de la injuria son lo que la jurisprudencia va entendiendo en igualdad de circunstancias y en igualdad de características que las que ustedes tienen. Por lo tanto, les va a exigir conocer la jurisprudencia local. Tercer y último ejemplo, para que vean cómo puede variar un mismo hecho según los criterios de los jueces. Una misma empresa, en su momento, esto ya no ocurre en la actualidad, pero una misma empresa de transporte de pasajeros de colectivo, hoy sigue siendo empresa de transporte de pasajeros Cocó, la que presta el servicio de Regina a Neuquén, pero pertenece al grupo Vía Bariloche. En su momento, antes, esa empresa era de los mismos dueños que empresa Cocó que hacía el servicio urbano en San Martín de los Andes. Es decir, que los mismos socios accionistas tenían dos empresas Cocó. Una hacía el Alto Valle y otra hacía el urbano en San Martín. Antes, yo no sé si ustedes lo han alcanzado a vivir, antes no existían las tarjetas y era todo con boleto. Uno cuando subía al colectivo pagaba con billete, con moneda, y el chofer le daba el vuelto en función de los boletos. Existía una práctica
que era que a veces el chofer o vendía 2 veces el boleto o cobraba y no entregaba el boleto. Esto podía pasar. Ese mismo hecho de tener probado que el chofer vendía 2 veces el mismo boleto ocurrió en Roca y ocurrió en San Martín de los Andes. Para los camaristas de la Cámara de Trabajo de Roca, ese hecho, una sola vez, era un hecho suficiente que justificaba el despido con causa, porque implicaba una pérdida objetiva de confianza grave, porque el chofer de esta manera lo que estaba haciendo era quedándose en beneficio propio con la recaudación que era de la empresa. En cambio, en San Martín de los Andes, mismo hecho, una sola vez, el tribunal, juzgado multifuero, entendía que no era tan grave como para que por una vez se lo despidiera. Entonces, ¿qué estoy queriendo explicarles? Y no es un caso de gabinete, es un caso real. Que frente a una misma circunstancia, repetida en 2 lugares distintos, a la luz de jueces diferentes, la injuria puede ser evaluada de manera diferente. Y esto es muy complejo al momento de ejercer la profesión. Esto les va a exigir estar muy atentos, preguntando mucho, evaluando. ¿Por qué? Porque son ustedes los que van a tener que asesorar tanto al trabajador como a la empresa qué hacer en esa circunstancia. Si justifica o no el despido, si justifica o no colocarse en situación de despido. Porque según lo que ustedes asesoren y hagan, es después o se gana o se pierde un juicio. Entonces es trascendente. No sé si están tomando los perros acá de la cuadra que están ladrando a full, pero bueno, si es así, les pido disculpas. Es muy importante poder manejar ese concepto de injuria y yo no les puedo dar más elementos que estos, porque lo demás es casuístico. O sea, yo no les puedo describir todos los casos, solo les puedo decir que tienen que ser muy cautos en evaluar y que en realidad lo que la norma contempla a los fines de la justa causa es que exista una injuria laboral grave, es decir, un incumplimiento grave, no basta con un incumplimiento nada más, y que a su vez impida la prosecución de la relación laboral. Me quedo con este último concepto porque a veces es difuso. ¿Qué quiere decir que impida la prosecución de la relación laboral? Vamos a poner ahora, en vez de un despido causado, que sea el trabajador el que se coloque en situación de despido indirecto. Si yo les pongo como ejemplo que un trabajador no cobra el sueldo durante 2 meses seguidos, e intima que le paguen y no le pagan, intima bajo apercibimiento de considerarse en situación de despido indirecto y lo termina haciendo. ¿Ustedes lo consideran válido, sí o no? ¿Es una injuria laboral? Sí, porque hay un incumplimiento del empleador. ¿Es grave? Sí, porque es de carácter alimentario. ¿Impide la prosecución de la relación laboral? Y sí, porque si no cobra, ¿qué va a hacer ese tipo? Entonces, hay un incumplimiento grave que impide. ¿Está bien colocado en situación de despido indirecto? ¿Estamos todos de acuerdo? Creo que sí. No hay incumplimiento más claro del empleador que no pagar el sueldo, que es de su obligación principal. Así como la del trabajador es poner a disposición la fuerza laboral, la del empleador es la de pagar el sueldo. ¿Qué pasa ahora si el trabajador reclama que se le pague una diferencia salarial de un ítem que no le está siendo liquidado y que ese ítem tiene un valor, por ejemplo, en un sueldo de 40.000 pesos, de 300 pesos al mes? Intima que se lo paguen, el empleador no se lo paga, le dice, no, mirá, no te corresponde porque este ítem, porque el fallo de caja vos no, porque no sos cajero, en el caso de comercio. Intima la segunda vez bajo apercibimiento de considerarse en situación de despido indirecto y extingue la relación laboral fundado en esa justa causa. ¿Qué análisis hacen de esto? ¿Parece razonable? ¿Hay un incumplimiento? Sí, supongamos, no le está pagando el fallo de caja. ¿Es grave? Es plata, es dinero, es de su propio dinero, entonces sí, es grave porque también tiene carácter alimentario. ¿Impide la prosecución de la relación laboral? ¿O podría lo mismo seguir trabajando y reclamar administrativo o judicialmente los 300 pesos por mes? Y yo creo que ¿Dónde me paro? comparado con el sueldo que gana, Uh-huh. si ese ítem es de 300 pesos, la verdad que no es una justa causa como para ponerse en una situación de despido. Bien. Diferente fuera que, no sé, tiene que ser un porcentaje mucho más alto, ahí creo que sí. ¿Cuál?
¿Cuál, Claudia? ¿Cuál sería? Y ahí empezamos. Para vos, un porcentaje más alto sería que afecte un 30%, un 40%. Otro de tus compañeros dice, no, che, con un 20% estaría. No está escrito. Volvemos al mismo problema. ¿Cuándo pasa a ser esa injuria laboral grave que impida la prosecución de la relación? Profe, Sí, Kiara. yo no entiendo si hay, no sé, hechos notorios, que vos decís, bueno, sí, esto es justa causa, listo. Porque hasta ahora estamos viendo como todas circunstancias muy, no sé, como casos muy grises. ¿No hay algún ejemplo que sea Sí, más... por supuesto que sí. Te acabo de poner uno que es no te pago el sueldo. No te pague el sueldo, está claro que te vas a colocar en situación de despido indirecto. Un despido con causa. El trabajador que va y agrede al jefe de recursos humanos a golpe de puños, adelante de testigos. Le dice, vos me tenés repodrido, que siempre me descontás los días, ¿va? ¡Pum! Le da una trompada. La prueba evidente de que hubo un hurto, un robo o una estafa con bienes de la empresa. La rotura intencional de bienes importantes de la empresa. O sea, claro que sí. Es que el problema que ahora, y por eso estoy en los grises, es que los claros te van a resultar claros a todos. Vos vas a ver y vas a decir, che, esto no admite, acá no puede. Si un tipo viene y al dueño de la empresa, vamos a hacerlo local, lo ponemos en el estudio. Kiara trabaja conmigo, va bien la relación, no hay ningún problema, pero un día Kiara tuvo algún inconveniente que no sé qué, entra y me dice, mirá, vos me tenés repodrido, porque sos un pelado insoportable y te vas a la mierda, no te quiero ni hablar, así que quédate ahí. ¿Qué le pasó a esta chica? Pelado soy, puedo ser insoportable, pero no da para que me diga esto. ¿Cómo hago para seguir con esa relación laboral si mi secretaria me trata de esa forma? Es imposible. Entonces, en esos casos, en los muy evidentes, no van a tener duda porque son evidentes generalmente para la luz de todo el mundo. El problema es que son pocos los muy evidentes. Hay muchos que son muy grises, porque la misma situación, en vez de tratarme de esa forma, Kiara, cuando yo le estoy hablando, me mira, me hace con los ojos así como diciendo qué podrido que me tiene, como me suelen hacer mis hijos a mí, se da vuelta por el pasillo y se va. Yo digo, che, pará, Kiara, no me faltes el respeto. No le dije nada yo. Así que, bueno, ¿qué podré decir? Kiara, por favor, mírame de frente. Y entraremos con la casuística. Entraremos muy chiquitito a ver qué es un incumplimiento. Y esas son las zonas que a ustedes a ustedes, a mí y a todos nos complican. No se crean que este es un problema que van a tener ustedes cuando se reciban. Los tenemos todos. Y Agustina, no sé si querías preguntar algo. Sí, en el caso del ejemplo de que esto de que no le pagaban los 300 pesos, si bien dijimos que no era una causa importante, de acuerdo al sueldo que le pagaban, eh, en el caso de que más adelante el incumplimiento en este sentido se agrave, porque no le pagan, no sé, 20.000 pesos de una cláusula que estaba en el contrato. Estos 300 pesos que el trabajador había denunciado que no se lo pagan, ¿puede servir como antecedente? Podrá ser que la causa se termine de completar, o sea, que vos digas, los incumplimientos arrancaron allá, empezaron con la diferencia del ítem, 300 pesos, y ahora me agravás la causa, pero recuerden que el principio que rige, al igual que las sanciones, porque el despido causado es la máxima de la sanción, y la colocación en situación de despido también lo es que haya contemporaneidad entre una cosa y otra. O sea, vos no podrías no decir nada, te están debiendo esos 300 pesos, hace 2 años que no te lo liquidan, y un día determinado, ¡pruc!, invocás la causal junto con los 20.000. Tendrías que haberlo venido sosteniendo en el tiempo. ¿Para qué? Para que sea contemporánea la injuria. El concepto de contemporaneidad es común y se mantiene en ambos casos. Pero bueno, puse el ejemplo del monto menor, ¿por qué? No solo porque para que vean que pueden haber otros grados de incumplimientos que no sean graves, pero sino que aún siendo grave, lo que hay que evaluar es si impide o no la prosecución de la relación laboral. En este caso, podría lo mismo seguir trabajando, cobrando su sueldo completo, no cobrando ese ítem de 300 pesos y demandar o reclamar administrativo o judicialmente, y no va a peligrar su trabajo, porque en definitiva la gran parte del sustento de la remuneración la está cobrando plenamente. Entonces,
Lo mismo es si no me paga una hora extra en el mes. Trabajé una hora extra y no me la liquidó. Bueno, la reclamaré, pero no porque no me pague una hora extra me voy a colocar en situación de despido indirecto. Cierro Profe, con y si esto. Sí, perdón. antes, y si hay dudas de si la causa es realmente justa o no para un despido sin causa, como sería en este caso, no, con causa digo, también depende del juez que nos toque o no, porque Sí, por si hay supuesto, jueces más por severos, supuesto. es Por también un supuesto, poco de azar. cómo evalúa la injuria el juez, en qué tribunal estoy litigando, en qué zona estoy litigando. Por ejemplo, las cámaras nacionales de apelaciones de trabajo en Cava, cada sala tiene criterios que ya se saben. Hay salas que, como decís vos, son más severas, hay salas que son menos severas, más tolerantes, menos tolerantes. Entonces, eso hace al oficio del ejercicio de la profesión, a saber dónde me puede tocar, cómo me puede tocar, y ahí después voy a evaluar. Ya tomé la decisión si voy a conciliar el juicio, no conciliar el juicio, si tiene más color, menos color. Eso es propio ya del ejercicio profesional. Bien. Profe, a mí me quedó una duda. Sí, Cuando decimos que nos colocamos en situación de despido indirecto, es que nos colocamos, digamos, en esta situación por la justa causa. Vamos a explicarla ahí. Vamos a quedarnos ahí para tratar de... Cerremos el concepto de injuria. Entendamos que el 242 define cuándo hay justa causa y esa justa causa es aplicable tanto para cuando el trabajador va a extinguir como cuando el empleador va a extinguir. Si tenemos ya el concepto de justa causa, ahora veamos cómo puedo utilizar, de qué forma puedo plasmar la extinción cuando hay justa causa, que es un poco lo que está preguntando Chiara. Si es el empleador el que va a invocar la justa causa, es lo que se denomina despido con justa causa. Ese es el nombre, es la extinción causada, despido con justa causa. ¿Qué efectos tiene? También es recepticio, existe lo que se llama principio de invariabilidad de la causa, que está en el artículo siguiente. ¿Qué es el principio de invariabilidad de la causa? Que una vez que yo expresé el motivo por el cual estoy extinguiendo, eso es una foto que deja congelada los hechos que yo digo que voy a probar para la extinción. No puedo variarlos. Vuelvo. Cuando yo invoqué la justa causa, estoy congelando eso que dije, eso es lo único que voy a poder probar y eso es lo único que el juez va a poder evaluar para ver si existe justa causa o no. Ejemplo, a ver si se entiende. Si el empleador afirma que está despidiendo porque este trabajador agarró a golpes de puño al jefe de recursos humanos, y así lo debe poner en la carta documento, luego no puede modificar eso y decir, no fue que lo agarró a golpe de puño, sino que insultó al que estaba al lado del jefe de recursos humanos y le dijo, vos sos siempre el mismo chupamedia que estás con este otro. ¿Por qué? Porque esa es otra causa. Acá la causa es si le pegó o no le pegó al jefe de recursos humanos. Ese es el motivo que hay que evaluar. El principio de invariabilidad de la causa, que rige para ambos, tanto para el trabajador como para el empleador, impide que se modifiquen los hechos que se han narrado. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque por arriba de esto está el principio constitucional de defensa en juicio. Yo solo me voy a poder defender de aquello que concretamente me invocan, no de lo que no me dicen. A ver si soy claro con esto. Si yo, empleador, quiero despedir a alguien, no la vamos a despedir a Chiara del estudio, lo vamos a despedir a Valentino ahora. Y le digo, ante tus reiterados incumplimientos, comunico que he resuelto extinguir con justa causa a partir del día de fecha la relación laboral. Valentino me mira y dice, mira vos, sí, qué bien. ¿Y qué son reiterados incumplimientos? No, son reiterados y graves incumplimientos, le pongo, le agrego grave para que... ¿Es esa una extinción causada? No. Es una extinción que no dice nada. Porque si yo quiero despedirlo con causa, Valentino, y hay incumplimiento, tengo que decir, habiendo ejecutado mal la tarea que le di el día tanto a tal hora y como consecuencia de ella se venció el plazo de la contestación de demanda. Como si esto fuera poco, después le faltó el respeto al cliente cuando vino y le dijo que olía mal.
y entonces le sumo y digo día, hora, motivo, y ahí pongo la causa, explico la causa. ¿Para qué? No solo por el principio de invariabilidad, sino básicamente para que Valentino se pueda despedir. Se pueda, perdón, defender, no despedir. Se pueda defender. ¿Por qué? Porque Valentino dice, che, ese día que vos decís que yo llevé tarde la contestación de demanda, yo estaba enfermo, no fui a trabajar. Me estás imputando un hecho imposible. Punto, ya está. Entonces yo digo, no, perdón, me equivoqué, Valentino, no era ese día, fue la semana anterior. Lo lamento, principio de invariabilidad de la causa. La causa que vos me dijiste del despido es que yo el día 14 a las 11 horas no llevé la contestación de demanda. El día 14 estaba con licencia, listo, me despediste mal. El principio de invariabilidad de la causa es muy importante. Retomamos. Entonces, si es el empleador el que va a despedir de manera causada, debe explicar en la comunicación que es formal, que es escrita, que es por carta documento o por un medio formal notificado, cuál es el motivo y la causa por el que extingue. Si esa causa luego es probada, quedará que el juez, como preguntó Claudia, entienda que aún siendo probada, tiene una entidad tal que justificó el despido. Porque puede que yo invoque una causa, la pruebe y el juez diga, mire, está bien esto. Valentino no presentó la contestación de demanda en tiempo como debía ser. Ahora, no tenía ninguna sanción, era un empleado ejemplar. No justifico el despido. No hubo ahí una injuria laboral grave que impidiera la prosecución de la relación laboral. Usted debió suspenderlo. Entonces, ese despido que yo comuniqué como un despido causado se convirtió para el juez en un despido sin causa. Y ahora vamos a ver la diferencia de efectos que tiene. ¿Por qué? Porque cuando el despido es con justa causa, no lleva indemnización. Sí lleva liquidación final, pero no lleva indemnización. Ahora, si el despido es sin causa o con una causa que no es considerada justa por el juez, lleva indemnización. Y esa indemnización es la famosa indemnización del artículo 245. Entonces retomo, estamos en el extinción causada. Si es del empleador, se denomina despido con justa causa. La pregunta de Kiara es, che, ¿y el trabajador puede él extinguir cuando existe justa causa? Sí, el trabajador puede extinguir cuando existe justa causa, mismo artículo 242. Esa forma de extinción se llama colocación en situación de despido indirecto. Cuando el trabajador extingue invocando justa causa, se llama colocarse en situación de despido indirecto. ¿Cómo sería esto? Para aclararlo. Si el empleador no me paga el sueldo un mes, vamos con el más claro. Pasa el cuarto día hábil, ya sabemos ustedes que han estudiado remuneración, que los mensuales al cuarto día hábil es la mora, no me paga, lo intimo a que me pague. No me paga, lo intimo bajo apercibimiento de considerarme en situación de despido indirecto. No me paga, aplico el apercibimiento, me considero en situación de despido indirecto. ¿Qué es eso? Extinguí, yo trabajador, la relación laboral, invocando una justa causa. ¿Cuál es la justa causa? Que no me pagó el sueldo. Puedo después variarla y decir, no, no es que no me pagó el sueldo, no me pagó el adicional de, o no me pagó las horas. No, no puedo variarla porque rige el mismo principio de invariabilidad de la causa. Esto es, tanto la justa causa como el principio de invariabilidad se aplica para ambos, para el empleador y para el trabajador. Entonces vuelvo para ver si corrige la cara Camila y Kiara, que están mirando la pantalla como diciendo qué anoto con todo lo que dijo este hombre. Vuelvo. La extinción causada existe como forma tanto para el empleador como para el trabajador. Solo que si es el empleador se llama despido con justa causa. Y si es el trabajador se llama colocación en situación de despido indirecto. ¿Qué tienen ambas en común? Que es una extinción con causa.
Entonces, si es el trabajador el que se ha colocado en situación de despido indirecto por un incumplimiento de su empleador, extinguió el contrato, la pregunta es, ¿tiene derecho a cobrar indemnización, sí o no? Sí. Claro que sí. La lógica es que si yo, trabajador, me tuve que colocar en situación de despido indirecto porque vos, empleador, incumpliste, esa extinción va a traer aparejada indemnización. Si no, ¿qué negocio hago? ¿Para qué me voy a colocar en situación de despido indirecto? Me voy a quedar sin trabajo y sin cobrar la indemnización. Apliquen la lógica. Al revés, si el empleador despide con causa y prueba la causa, no paga indemnización. Esta es, Profe, sí, mirar desde ambos lados cómo es la extinción causada. Sí, Camila. yo tengo una pregunta. Usted dijo que, bueno, probada la causa, si el juez considera que no es justa, se transforma en un despido sin causa y dan. ¿Qué pasa si el trabajo, o sea, sí o sí se va a transformar en despido sin causa? Sí, El por supuesto. trabajador no podría decir, quiero trabajar. No, está bien la pregunta de Camila. La voy a explicar y después vamos a repasar lo que vimos porque veo caras de algunos que están perdidos todavía. Pero vamos a lo que pregunta Camila. Si el empleador invoca una causa, la prueba y el juez dice, pero esto no es una injuria laboral grave que impida la continuidad de la relación laboral, ¿qué ocurrió? Ese despido causado quedó como incausado. Ahora, ¿puedo volver a trabajar? No, porque la extinción ya cumplió su efecto, ya purgó. ¿Cuándo se extingue el contrato? Cuando llega a conocimiento del otro. Entonces, ten en cuenta, Cami, que es muy posible que esto, que se resuelva judicialmente, se va a resolver a los 2 o 3 años de ocurrido el hecho. Ese trabajador que fue despedido con una supuesta causa ya está con otro empleo, ya fue padre, tiene un emprendimiento, ya lo agarró el COVID, o sea, la vida pasó. Entonces no hay forma de que pueda volver a trabajar a ese mismo puesto. No estamos hablando aquí de una reinstalación. Una O sea que situación muy especial, perdón, en el ámbito del derecho laboral, es que es a todo o nada. O existe causa o no existe causa. No hay, como en el ámbito del derecho civil, que quizá ustedes ya lo han visto, una concurrencia. No es un choque donde nos pueden dar un 70-30, un 40-60. No, no hay concurrencia. Es o había causa y es suficiente, o dice el juez, no, no hay causa, listo. O está bien despedido y por lo tanto no pagó nada, o está mal despedido porque la causa no era suficiente, o no la aprobó, o no había, tiene que pagar la indemnización. Sí, Claudia. es eso, que entonces, por ejemplo, si un trabajador lo despiden con causa, la prueba y el juez resuelve a los 3 años, resuelve que no es causa de despido, entonces al trabajador después de 3 años le cobra la indemnización. Exacto. Cobra la indemnización, eventualmente las multas, que luego vamos a ver que vienen aparejadas. O sea, para ese trabajador, ese supuesto despido causado se convirtió en un despido sin causa con derecho indemnizatorio. Va a cobrar la indemnización y va a cobrar los intereses de vengado durante todo ese tiempo que duró el proceso, desde el despido hasta la sentencia. Y en el caso al revés, por ejemplo, que él se invoque, que el trabajador se invoque, se ponga en colocación de despido indirecto, ahí sí le correspondería la indemnización, entonces ahí el empleador sí le paga y de última No. después lo... No, No, tampoco. no le paga. Espera juicio y Bien. ahí sí o no. Voy a tratar de... Veo que Yarel está al punto del suicidio, o sea, con una cara así como diciendo, no estoy entendiendo nada, no sé si esto es la materia que yo quería hacer o no. Hay un problema de fondo, chicos. Ustedes están tratando de escribir y de entender términos sin un momento ver lo que podría ser la realidad de la vida, lo ordinario de la vida. Apliquen primero la lógica y después pónganle la parte técnica jurídica. Apliquen esta lógica. Vamos a tomar un ejemplo real, concreto. Alguien es despedido con invocación de causa. Yo soy empleador, Alejandro Cataldi, Camila Escribano es una secretaria de mi estudio, y yo le mando una carta documento donde la despido con causa. Invoco la causa, la describo perfectamente, ella la recibe en su casa. A partir de ese momento, ¿qué pasa con la relación laboral? Se extinguió. ¿Cuál es mi obligación, Alejandro Cataldi? Pagarle la liquidación final. Le pago los días trabajados hasta ahora, proporcional de vacaciones, proporcional de aguinaldo, y como yo despedí con causa, no le pago nada más.
¿cuándo va a aparecer la discusión o no de la causa? Si Camila me demanda judicialmente a mí y dice, primero va a decir en una carta documento, es falso lo que usted dijo, eso no ocurrió, es mentira, considero que esta extinción es incausada. Pero ¿cuándo vamos a discutir? Porque acá les está faltando eso a ustedes. ¿Cuándo es que vamos a discutir? Solo lo vamos a discutir si Camila va, busca un abogado, se va al juzgado laboral y me inicia un juicio donde dice que esa causa es falsa o que la gravedad no era tal. Y ahí el juez es el que se va a pronunciar. ¿Por qué? Por eso les dije, bajen un poco a la realidad de la lógica. Porque si yo la despido a Camila, le invoco la justa causa y Camila nada hace, eso quedó consolidado ahí, ya está. No pasa nada. ¿Qué ocurrió? Le pagué la liquidación final, Camila dice, sí, está bien, merecido te lo tenías, y te dije que eras un negro pelado porque lo sos, listo, no jodo más, sigo con mi vida, me voy, hago otro laburo y ya está. Se acabó. ¿Qué pasó con ese despido con causa? Nada, quedó convalidado como un despido con causa. Si lo discutimos judicialmente, ahí puede aparecer la revisión. Ahora hagámoslo al revés. Camila, que trabaja para mí, está cansada de que yo no le pague el sueldo en tiempo. Me intima, yo demoro, se lo pago, me atraso 2 meses, ella me intima bajo apercibimiento de considerarse en situación de despido indirecto. Yo le digo, no, es mentira, en realidad yo le pago, pero usted lo cobra en efectivo y no lo cobra en la cuenta del banco. Camila me dice, atento a los incumplimientos, extingo la relación laboral por no haberme pagado el sueldo. ¡Pum! ¿Qué ocurrió? Se extinguió la relación laboral. Yo le pago la liquidación final y listo, no hago nada más. ¿Cuándo va a aparecer la discusión? Cuando Camila me demande y me diga que atento ella a haberse colocado en situación de despido indirecto porque yo no le pagué el sueldo, le debo la indemnización por despido, más las multas, y eso lo vamos a discutir judicialmente. Recién allí va a aparecer la discusión de si está bien o no que Camila se considerara en situación de despido. Recién ahí el juez va a ser el que va a determinar, está bien, Camila invocó una injuria grave que probó, por lo tanto, yo le debo la indemnización del 245 más la multa, etcétera, etcétera. Yamila, perdón, Yarel, estás hace media hora que querés preguntarme algo. No, en este caso, si el empleador prueba la causa, no tiene indemnización. Si el empleador despide y prueba la causa, no lleva indemnización. Prueba y el juez considera que es suficiente. Están enredados en escribir lo justo. Traten de razonar primero lo justo y después escriban la palabra, porque no van a zafar un final diciéndome la palabra justa, porque lo que me importa después en la vida, cuando venga el cliente, usted, espere que voy a ver el apunte, si decía esto, no sirve, razonen. ¿Cuándo vamos a discutir o no la causa? Cuando la parte vaya al juzgado, si no, mientras tanto, no va a pasar nada. Si, vuelvo al ejemplo, Camila como empleada me intima que le pague y yo no le pago o le digo que sí le he pagado, vamos a meterle un poco más de condimento. Ella me dice, atento de verme el mes de octubre, intimo, plazo 2 días hábiles, ahora yo digo, en respuesta a su TCL, rechazo el mismo por falso improcedente. El mes de octubre se lo he abonado de manera íntegra y en efectivo. Camila rechaza y dice, no, es falso, usted no me ha pagado en efectivo, siempre me paga en la cuenta sueldo y este mes no tengo acreditación en la cuenta sueldo, por lo cual lo intimo por última vez bajo percibimiento de abandono de trabajo. Me intima, yo le contesto con lo mismo, diciendo, ya te pagué, ella extingue. ¿Qué pasó ahí con la relación laboral? Lo primero que tenemos que ver es que se extinguió. ¿Y por qué se extinguió? Porque Camila invocó una injuria laboral grave que impedía el vínculo. Listo, se extinguió. Ella se colocó en situación de despido indirecto. ¿Qué hacemos con eso? Si Camila no me demanda, no vamos a hacer nada, porque yo, que dije que no le debía, ya está, le pago la liquidación final y lo dejo ahí. Ahora, en un momento determinado, dentro del plazo de prescripción, que ustedes ya saben que es de 2 años, Camila viene y me inicia una demanda a mí, donde dice que se debió colocar en situación de despido indirecto porque yo le debía el sueldo. Me reclama ese sueldo,
más la indemnización por despido sin causa, más la sustitutiva de preaviso, más la integración del mes de despido, más las multas que luego vamos a ver. Y el juez va a evaluar si es cierto lo que dijo Camila o no. Si efectivamente yo no puedo probar haberle pagado el sueldo, Camila tenía razón, por lo tanto, va a ganar el juicio, va a cobrar ese sueldo adeudado, va a cobrar las indemnizaciones, todo con más los intereses, desde que se debió la suma de dinero hasta el momento del pago. Pero eso va a transcurrir normalmente entre 1 y 3 años, dependiendo de dónde estén liquidando. Por eso, a la pregunta que hacía Cami, es, acá la extinción ya se provocó y no hay forma de decir, bueno, pero si no tenía razón, entonces pido gancho, vuelvo a trabajar, o el empleador no, entonces está bien, yo lo había despedido, pero mejor venga y siga trabajando conmigo. No, eso no es posible. Directamente se extinguió, se resuelve con plata, con pago indemnizatorio. Bien, ¿dudas? Comunicación, invariabilidad de la causa, 243, el despido por justa causa, dispuesto por el empleador, como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, verán que están ambas, estamos hablando de justa causa, deberán comunicarse por escrito con expresión suficiente y clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas. Esto es lo que hacía tanto hincapié como el principio de invariabilidad de la causa. Tanto sea el empleador el que despida, como el trabajador el que se coloca en situación de despido indirecto, la causa no puede ser modificada. Vamos a pasar a otro supuesto de extinción, salvo que tengan alguna duda con este o alguna pregunta. Si Yareli y Kiara, que las veo, las tengo a los dos cuadraditos, uno arriba y abajo. Si no quedó suficientemente claro, no desesperen, porque no terminé el tema, vamos a volver. Entonces, avancemos un poquito, salgamos de acá y cuando volvamos en el repaso, vamos a puntualizarlo de nuevo. Si así todo no queda claro, me vuelven a preguntar y lo vamos a cerrar. Así que no se desesperen. Si les quedó con alguna cosa ahí en el aire, no se desesperen. Vamos al abandono de trabajo, otro supuesto de extinción. Hasta acá ya vimos la renuncia, la extinción por mutuo acuerdo, la extinción por comportamiento inequívoco de las partes, y ahora estamos viendo, el despido con justa causa, la colocación en situación de despido indirecto, esos son los que hemos visto, y ahora estamos viendo el abandono, otro supuesto de extinción. Ya lo hemos comentado, obligado en varias oportunidades al abandono, pero ahora vamos a profundizarlo un poco. No es abandono dejar de ir a trabajar. Esto es un erróneo concepto. ¿Por qué? Porque el abandono requiere algo más, que es una especie de voluntad extintiva, es decir, no voy a trabajar, pero no tengo ningún motivo que justifique que yo no vaya. Porque si en realidad yo no voy a trabajar porque estoy enfermo, no hay un abandono del trabajo. Si me atropelló un auto en Bahía Blanca cuando yo me fui de vacaciones y no puedo volver a mi trabajo acá en Neuquén, pero mi empleador no se entera, no es que yo tenga una voluntad de abandonar el empleo. Lo que tengo es una situación médica hospitalaria que me impide. Entonces, tengan en cuenta, porque hay como un concepto errado en el común, de decir, bueno, si no vino, listo, abandono de trabajo. No, no, no. Si no vino, y está claro que no hay elemento que justifiquen el por qué no venga. Pero para configurar el abandono, ya lo habíamos comentado a esto, es necesario que exista una intimación previa por parte del empleador por un plazo que no puede ser menor a 2 días hábiles. Ese es el plazo que se da como plazo mínimo razonable. Salvo situaciones excepcionales, que se trate del famoso piloto de avión que lo necesitamos, pero no existen casi. El plazo mínimo razonable son 2 días hábiles. ¿Puedo explicar esta secuencia? Porque suele cometerse un error. ¿Cómo hago para configurar un abandono de trabajo? Vamos a un caso concreto. Manuel deja de ir a su trabajo, pone cara de, sí, no quería ir, ¿y qué? Es mi decisión. No está enfermo, nada.
se fue con unos amigos a la cordillera, ahora que está tan fácil viajar, no tiene ningún problema, se fue de campamento ahí a los lagos, está perfecto, dice, che, ¿no va a volver a laburar? Nada, que se joda, no tengo que volver, no voy a volver. Entonces, Manuel no está yendo a trabajar, no hay motivos por los cuales el empleador presuma de que esté enfermo, nada. ¿Qué tiene que hacer ese empleador para pretender configurar un abandono en los términos del 244? Primero, intimarlo. Le va a mandar una carta documento al domicilio laboral, que es el que está en el legajo, que va a decir, atento a su ausencia injustificada desde el día 23 de octubre a la fecha, intimo plazo 2 días hábiles laborales, concurra a realizar sus tareas normales y habituales, bajo apercibimiento de considerarlo en curso o abandono de trabajo. Eso es tal cual un texto de intimación. ¿Qué es lo que hizo el empleador ahí? Cumplió con el 244, lo intimó al domicilio, pero acá vienen las cuestiones de detalles. Primero, ¿a partir de cuándo se computa el plazo de los 2 días hábiles y cómo se computa? Se computa a partir de que la notificación llegó a la casa de Manuel. Es decir, de que efectivamente se efectuó esa intimación. No desde que salió ni desde que el correo fue a la primera visita, sino desde que llegó, ya sea que la haya recibido la mamá de Manuel, el papá de Manuel, la esposa de Manuel, la hermana de Manuel, o no la recibió nadie, pero dejaron el último aviso para que la vayan a buscar al correo y nadie fue porque Manuel vivía solo. Ese día quedó recién notificado, no antes. ¿Y a partir de cuándo comienzan a computarse los 2 días hábiles laborales? A partir del día siguiente a esa notificación. Entonces, supongamos que Manuel sí vivía con alguien, yo que soy su empleador mando hoy la carta documento, que es miércoles, la carta documento llega a la casa de Manuel el viernes, la reciben, a partir de ahí hay notificación. ¿Cuándo vencen los 2 días hábiles laborales para que Manuel se presente? Aquí es donde nadie me estaba escuchando, todos estaban jugando un jueguito, viendo la compu, y dicen, ¿qué fue lo que dijo? Y desde que... El martes, el lunes, el sábado y domingo no se podrían contar como hábiles. ¿Sería no, lunes porque y martes? son hábiles laborales, y Manuel trabaja en una oficina de lunes a viernes. ¿Entonces sería de lunes y martes? Bien, o sea que los 2 días hábiles laborales son lunes y martes. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo lo intimo, llega a la casa de Manuel, la recibe la mamá de Manuel, que es muy celosa, lo llama por teléfono, consigue un teléfono en el campi donde está y le dice, Manuel, venite que te están intimando y te vas a quedar sin laburo. Yo, bueno, voy para allá. Se viene, llega el martes y se presenta. ¿Qué ocurre? ¿Se extinguió el contrato? No. No se extinguió el contrato, porque lo que hay es una intimación bajo apercibimiento de abandono. Si él se presenta, podré sancionarlo, aplicarle un llamado de atención porque hubo una falta sin aviso, pero la relación sigue vigente. ¿Cuándo puede extinguirse el contrato? Cuando vencidos los 2 días hábiles no se ha presentado ni justificado la inasistencia. Pero acá viene la otra pregunta. ¿Automáticamente después de vencidos los 2 días hábiles se produjo la extinción por abandono? No, ¿Qué hace falta? que haya razonabilidad en esos 2 días. Hay razonabilidad. Son 2 días, está bien notificado, pero falta algo más. Que exista la intención del trabajador de no ir más a trabajar, o sea, de extinguir. Manuel sigue en el campamento tocando la guitarra porque le encanta y no sigo con qué consume porque la verdad falta que no la fui al mora, la campamento. constitución en mora. La ¿Cómo? constitución en mora podría ser. La constitución en mora faltaría. Ya se constituye en mora porque lo intimé. Ya pasaron los 2 días. Claro. ¿Y puede ser que esté justificado? Podría ser, pero no está justificado. Manuel está bárbaro, cagándose de risa en el campamento y no quiere venir a trabajar. Ya se extinguió. Luca dice ya se extinguió. La liquidación. No, pero yo pregunto, ¿se extinguió o no se extinguió? Sí, ya se extinguió porque lo intimó y no fue a trabajar. No, no se extinguió, porque yo lo intimé
bajo apercibimiento de considerarlo en curso o abandono de trabajo. Cuando transcurran los 2 días, recién ahí tengo que mandarle una nueva comunicación que es hacer efectivo el apercibimiento. Es, habiendo transcurrido los 2 días hábiles y siendo que usted no se presentó, hago efectivo el apercibimiento y extingo por abandono de trabajo. Es decir, que la extinción recién se va a provocar cuando yo la comunique de manera fehaciente. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que yo lo intime, pasen los 2 días, pasen 3, pasen 4, y Manuel venga al 5.º y yo le diga, ok, dale, seguí trabajando, Manuel. Me llamó por teléfono, me dice, mirá, se me complicó, se me rompió el auto, no pudimos salir del campamento. Bueno, listo, el contrato no se extinguió. No le voy a pagar los días porque no trabajó, pero el contrato no se extinguió. Solo se extingue cuando yo haga efectivo el apercibimiento. Entonces vuelvo, porque esto que parece una banalidad y que ustedes todos miran como diciendo, sí, el abandono, el 244, lo leemos, parece una pavada, en la práctica cometen muchos errores, porque para que el abandono se termine de configurar, tiene que existir primero la intimación, luego el transcurso del plazo y luego hacer efectivo el apercibimiento, es decir, por último, plasmar la extinción por abandono. Lo primero que hay es una intimación a presentarse a trabajar, bajo apercibimiento de abandono. Lo segundo es ese transcurso del tiempo sin que se presente a trabajar ni justifique la inasistencia, porque como bien dijo alguno de ustedes por ahí, es si existe el motivo, puede que no se presente, pero que conteste con un telegrama diciendo, tal como informé telefónicamente, me encuentro enfermo, pongo a disposición el certificado médico que no se lo puedo mandar. Entonces, ojo, ahí no hay una voluntad de abandono. Entonces, tiene que intimar, transcurrir el plazo y hacer efectivo el apercibimiento. Esto es para que se configure verdaderamente el abandono de trabajo. Profe, sí, Kiara. ¿Y la voluntad del abandono, dónde digamos, sería tácito? Sería tácito, salvo que ese iba a dar justo el último ejemplo para que se entendiera, que el trabajador pueda demostrar de que no hubo una voluntad de abandono, sino que hubo una imposibilidad de concurrir a trabajar. Este último ejemplo que voy a poner es un caso de jurisprudencia, pero no es trascendente, pero para que entiendan la situación. Un trabajador es el fin de semana detenido por la policía en función de sospechoso de un hurto. El día lunes, en la empresa, que es una empresa local, donde vive en la misma ciudad donde vive el trabajador, el jefe de recursos humanos se entera de que está detenido. ¿Qué hace? Lo intima a que se presente a trabajar al domicilio laboral bajo apercibimiento de considerarlo en curso de abandono de trabajo. Obviamente, el que está detenido no recibe la comunicación, nadie la contesta, pasan los 2 días, hace efectivo el apercibimiento, extingue por abandono de trabajo. Hasta aquí es un hecho totalmente verídico. Hasta aquí estaría cumpliendo el empleador con los pasos, pero, pequeño detalle, cuando ese trabajador sale de que estaba detenido, lo intima y le dice al empleador, siendo que usted sabía que yo estaba privado de la libertad y era de su conocimiento, ese abandono de trabajo es en fraude a la ley. Porque yo no es que no quería ir a trabajar, sino que estaba detenido, que es un supuesto distinto. Y usted, conociendo la situación, se quiso hacer el distraído y me intimó igual. Inicia juicio, lo gana y cobra por despido sin causa. Cobra la indemnización del 245. Entonces, cuando Kiara pregunta, ¿y qué pasa con ese acto de la voluntad? En principio se presume que si no ha ido es porque no quiere, salvo que existan elementos y que lo prueben contrario. Aquí, ¿cuál fue el elemento que terminó decidiendo a la jurisprudencia darle razón al trabajador? De que el empleador sabía de que estaba privado de la libertad e intencionalmente quiso configurar el abandono de trabajo. ¿Por qué? Porque si el empleador no sabía y lo intimó y configuró, lo que podría haber ocurrido es que cuando él salió, el que estaba detenido, y lo intima que deje sin efecto el despido, le diga, perdón, no sabía que estaba detenido, venga a seguir trabajando. Retracte el despido con voluntad de ambas partes. Recuerden que las extinciones son retractables en la medida que exista acuerdo. Entonces, acá vamos a un intermedio como el que preguntaba hace un ratito Camila. Vamos a poner ese ejemplo. El empleador lo intima, le configura el abandono y a los 10 días viene el trabajador y dice,
siendo que usted me configuró abandono y que yo estaba detenido, lo intimo a que se retracte del despido y que yo quiero seguir trabajando. Estamos hablando de 10 días, no estamos hablando de 3 años. El empleador puede decir, acepto la retractación, dejo sin efecto el despido, venga a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque yo no sabía que usted estaba detenido. Yo presumía de que usted tenía una voluntad de abandono. Entonces, hay que estar a esa circunstancia de los casos concretos para ver cómo juegan. Cuando alguien no va a trabajar y no justifica, el empleador presume que no quiere trabajar, salvo que existan elementos que lo hagan no poder presuponer eso. Es muy común, lo han visto ya ustedes en las enfermedades inculpables, cuando están discutiendo sobre la validez o no de los certificados médicos. El trabajador viene con un certificado médico que le da licencia, el empleador le manda el control, dice que esa licencia no es justificada y entramos con estos cruces de carta-documento. Es normal que a veces el empleador diga, como no le justifico la inasistencia, lo intimo, venga y se presente bajo apercibimiento de abandono de trabajo. Eso está mal. ¿Por qué? Porque no hay una voluntad de abandonar, sino que lo que hay es una discusión sobre si la enfermedad es inculpable o no. Entonces, la forma de resolver eso no es a través de un método extintivo como el abandono. Vuelvo entonces, 2.44, para que nos quede a todos claro. Deben un segundo, que voy a correr un poquito. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. En el caso de que el empleador no sabía que el trabajador no podía ir a trabajar porque estaba privado de su libertad. Sí. Entonces después el trabajador va y le presenta las pruebas de que efectivamente estuvo privado de la libertad y que por eso no pudo ir, pero el empleador le dice que ya está, que no puede volver. ¿Qué pasa? Más allá de que el empleador no haya actuado con esa mala fe que usted dio en el ejemplo de que sí sabía, en este caso de que el empleador no sepa, Entiendo. ¿qué pasa? Si no actuó con mala fe, posiblemente el despido va a ser convalidado por el tribunal, pero habrá que estar a las pruebas que tenga el tribunal en ese momento, porque no se le puede pedir una diligencia mayor de la razonable al empleador a salir a buscar qué ocurrió con su empleado, pues estamos presuponiendo un empleado y no una empresa de 500, o sea, si yo tengo 500 empleados y dejan de venir 50 un día, no tengo la obligación de acto dirigente de ir casa por casa a ver qué le pasó a cada uno, si está detenido, si no está detenido. Lo lógico es que en ese marco de buena fe también algún familiar allegado o el propio detenido le podría haber comunicado a su empleador de que estaba privado de la libertad, cosa que es factible, que es normal. O sea, que vos como trabajador digas, che, avísenle a Cataldi que yo no estoy yendo a trabajar no porque esté abandonando, sino porque me metieron preso. Cuando salga vuelvo. Entonces, si no hay una comunicación y no hubo mala fe del empleador, es muy posible que el despido por abandono sea convalidado por el tribunal. Pero estamos suponiéndolo, digamos, ¿sí? Viendo cómo podría resolver la jurisprudencia. 2.44, el abandono de trabajo como acto de incumplimiento del trabajador solo se configurará previa constitución en mora mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo por el plazo que impongan las modalidades que resulten de cada caso. Este es el plazo de 2 días hábiles laborales, que es el plazo que la jurisprudencia toma como plazo mínimo, haciendo una interpretación del 57. Bien, llegó el plato fuerte del día, así que más vale que se despierten, porque si no son boletas. Y todas las comunicaciones intergrupo que están haciendo y que hace que se ría uno sobre yo, tengo la posibilidad de verles las risas así cuando leen, así que les leo la mente, suspéndanla 30 segundos o 30 minutos para entender el 2.45 porque suele generar algún tipo de complicación. Vamos a ver, hemos anunciado varias veces que hay un artículo que es el que contempla la forma de calcular el pago de la indemnización cuando el despido es sin causa. O sea, cuando el despido es incausado, el empleador resuelve prescindir de mis servicios a partir del día de la fecha, la ley en el régimen general de estabilidad relativa eso lo permite, pero hay una consecuencia que es la consecuencia indemnizatoria. Punto. Recuerden que en este momento la potestad del despido sin causa está suspendida por DNU, por decreto de necesidad de urgencia en función de la pandemia del COVID. Es decir, estamos estudiando porque lo dice la ley contrato, pero ustedes no pueden ir mañana y mandar un despido sin causa. ¿Por qué? Porque están suspendidos los despidos sin causa
por los DNU de prórroga hasta el 30 de noviembre. ¿Cómo hago el cálculo para saber cuánto le debo pagar a alguien que despedí sin causa? La forma de calcularlo está prevista en el artículo 245. Sí, Kiara, ¿me ibas a Profe, mostrar? disculpe, digamos la indemnización del artículo 242. No, 245. Claro, o sea, este artículo es el 245, pero ¿está enlazado, digamos, con el artículo de justa causa? Exacto. ¿O es también para el abandono? No. Bien. Me di cuenta que no entendiste nada, entonces el error es mío. Vamos de vuelta. Cuando la relación laboral se extingue sin causa, es decir, el empleador me comunica que despide y no hay motivo, debe pagar una indemnización. Es la que está prevista en el 245. Vamos a ver que para otros supuestos también se usa la misma indemnización. Pero no terminamos de completar, porque Kiara nos está remarcando, que en el abandono de trabajo no hay indemnización. Es otro de los supuestos extintivos que no lleva aparejado indemnización. Si quieren, vamos a repasarlos para que no queden dudas. La renuncia no lleva indemnización. La extinción por mutuo acuerdo no lleva indemnización. La extinción por comportamiento inequívoco de las partes no lleva indemnización. El despido con justa causa que haga el empleador no lleva indemnización. La colocación en situación de despido indirecto que sí hace el trabajador, si gana el juicio, sí lleva indemnización. ¿Qué indemnización lleva? La del 245. El despido sin justa causa sí lleva indemnización. ¿Cuál? La del 245. El abandono de trabajo no lleva indemnización. Entonces, esta es una forma de agrupar si lleva o no indemnización, que es la consecuencia de la extinción. ¿Quedó mejor ahí, Kiara? Entonces, abandono no lleva indemnización. Y el 245, si bien es la forma de cómo se calcula cuando el despido es incausado, van a ver que se aplica a otros supuestos. Acabamos de decir uno. Si el trabajador extingue colocándose él en situación de despido indirecto, va a reclamar el pago de esa indemnización, porque es por incumplimiento de su empleador. Entonces, ¿qué indemnización puede reclamar? La tarifada, la del 245. Ahora lo que vamos a ver es cómo se calcula esa indemnización del 245. La primera pauta que hay que tener en cuenta es la antigüedad. Este artículo dice que por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, el trabajador tiene derecho a algo. Entonces empecemos por analizar eso. ¿Cómo es que se computa este cálculo de antigüedad? En los casos del despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Por favor, solo quédense acá. Yo sé que les estoy compartiendo todo el artículo, pero tratemos de ir por partes para que se entienda. ¿Cómo se computa la antigüedad? En principio, lo que tengo que saber es cuándo entró y cuándo se extingue el vínculo. Eso me va a dar cantidad de meses y días. ¿Por qué necesito sacarlo en cantidad de meses y días? Porque la ley dice que por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses me va a corresponder un mes de sueldo. Yo voy a hacer la pregunta así en crudo a ver si alguien lo entendió. Si un trabajador ingresó el 15 de marzo de 2019, anoten, y es despedido sin causa el 16 de julio de 2020, ¿qué antigüedad tiene? ¿Un año, 3 meses? Un año, 3 meses. ¿Exacto? Un año. ¿Cuándo había ingresado? Porque yo no lo anoté.
15 de marzo. ¿Y despedido? 15 de julio. 16 de julio. No, entonces no es exacto. Es que yo no Son digo que sea 4 exacto, meses. díganme qué antigüedad tiene. Un año, 4 meses. Un año, 4 meses, un día. O sea que le cambié Exacto. un día y me sumaron un mes y un día, no entendí. Porque antes me habían Porque dicho que era un año y 3 meses, ahora son un año, 4 meses y un día. Va de 15 de marzo al 15 del 15 de marzo de 2019 al 15 de marzo de 2020 es un año. Al 16 de julio serían 4 meses, pero a mí me falta un día, me queda un día en el cómputo que hice, no sé. Porque en vez del 15 es el 16, le ponen un día más. Exacto, sí, Bien. ajá, eso lo hice así. ¿Por qué es importante esto? O sea, algunos todavía están buscando el lápiz con que anotar o la virome porque la computadora para el cómputo no les sirvió. Pero, ¿por qué es esto? Lo primero que tengo que hacer es saber la antigüedad. Después vamos a ver el resto de la fórmula. Y la antigüedad hay que sacarla por año, meses y días. ¿Por qué? Porque la ley dice que por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses corresponde un mes de sueldo. Este trabajador tiene un año, 4 meses y un día. O supongamos que tiene un año, 3 meses y un día, que era el cálculo que yo quería hacer. Un año, 3 meses y un día. ¿Cuántos meses de sueldo le van a corresponder? ¿1 o 2? ¿Dos? Para Luciana son 2. Para algunos todavía no saben de lo que estamos hablando. 1. Para Kiara es 1. Bien. Quedémonos con eso. Uno y ¿Cómo? fracción por mayor de 3 meses y un día. Ahí le quedaría un día a la fracción. Serían 2 meses. Se le pagarían 2 meses. Claro, 2 meses porque Claro, se 2 meses porque sí, por la fracción. Bien, Kiara se sumó a lo de 2 meses. Eso ya es bueno, ya tenemos mayoría por 2 meses. Yarel ni quiso opinar, mira con cara como diciendo, no estoy entendiendo nada, ¿qué es lo que quiere demostrarme con esto? ¿O no? Prende el micrófono, Yarel, no hables sin micrófono porque me estás por lo bajo. A ver. 2 meses. Bien, bien. Bueno, ¿vamos de vuelta? ¿Qué hicimos? Tomamos la antigüedad desde la fecha de ingreso a la extinción, sumando la cantidad de años, meses y días. Y siempre va a ser necesario que tome esto, porque el artículo lo que indica es que, primero, por cada año, cuando es completo, o fracción mayor de 3 meses, me corresponde un mes de sueldo. Esto quiere decir que cada vez que pase 3 meses, ya sumé la fracción y me corresponde un mes más. Por lo tanto, si un trabajador tiene de antigüedad solo 3 meses y un día, ¿cuántos meses de sueldo le corresponde por el 245? 2. 1. 1. Bien, Jennifer, que hizo así con cara como diciendo, no le voy a decir, pero pienso que es 1. Si tiene 3 meses y un día, es 1, porque superó la fracción de 3 meses. Si tiene menos de 3 meses, es nada. No tiene indemnización por antigüedad, porque no acumuló el mínimo de la antigüedad para ser indemnizable. Entonces, vuelvo. Siempre que supere los 3 meses, tiene derecho, pero vamos a ir tomándolo por fracción. Vamos a poner otro número a ver si lo entendieron. Ingresó 1 de enero del 2018 y lo despiden el 2 de abril del 2020. ¿Cuántos meses de sueldo le corresponden? ¿3? Claudia dijo 3, creo. No sé si fue Claudia. Me perdí cuándo entró y cuándo se extinguió la relación Entró laboral. 1 de enero de 2018 y lo sacamos el 2 de abril. ¿Dijimos? 3 de abril. Sí, 2 de abril. 2 de abril 2020. Y podrían ser 3 meses. 3 meses, sí. Sí, son 3 3 meses. meses. Se le pagan. Bien. Somos poquitos, entonces vamos a sacarnos las dudas todos.
Julieta, ¿lo entendiste? Julieta Guzmán. Ay, más o menos, profe. Bien, bien, bien. Bien, hago lectura de Iris ahora porque me estoy dedicando a eso. Me di cuenta que está ahí, que no lo termina de sacar. Chicos, somos pocos. Aprovechen que somos pocos y sáquense las dudas. No se queden como, bueno, después lo voy a ver qué carajo quiso decir, porque no va a servir. Tratemos de sacarlo ahora. Profesor, Sí. yo lo hago así. Empezó el 1 de enero del 2018. Al 1 de enero del 2019 sería un año. Ahí ya le correspondería un mes. Bien. Luego viene del 1 de enero del 2019 al 1 de enero del 20, el segundo año le correspondería otro mes. Perfecto. Pero del 1 de enero al 2 de abril se configurarían los 3 meses, luego le correspondería otro mes en la parte que dice fracción mayor de 3 meses, porque sería por un día. Para mí sería el salario. ¿Está bien así? Está perfecto, Ana María. Creo que hasta Julieta le sirvió mucho la explicación porque lo fue desagregando y Julieta dijo, ahí está. Está Profe. Perfecto, está clarísima la explicación. En abril, en el último, o sea, 2018, 2019 fue el año completo. Ahí no pareciera haber mayor problema. El tema es que cuando voy a computar los meses, como es del 1 de enero, tengo que poner todo enero, todo febrero y todo marzo, son 3 meses. Pero trabajó unos días de abril, con lo cual excedió ya, son 3 meses y unos días, automáticamente, al haber pasado la fracción de 3 meses, salta a tener un mes más de indemnización. Entonces, como dijo Ana María, 2018 trabajó todo el año, un mes. 2019 trabajó todo el año, otro mes. 2020 no trabajó todo el año, pero trabajó una fracción mayor de 3 meses, que para la ley equivale a el derecho como si hubiese sido todo un año. Entonces, al superar la fracción de 3 meses, le corresponde otro mes más. Por eso es que este trabajador, con 2 años, 3 meses y un día, tiene derecho a 3 sueldos. ¿Mm? Hacemos uno más porque Claudia ahora quedó confundida. Profe. No, Claudia, era otra No, confusión. entendí. Pasa que le puso suspenso, no sabía si era 3 o no al ¿Para final. dónde iba a arrancar? Sí, Ana. Profe, yo me quedé con una duda en el primer ejemplo, porque ¿no es que también superó los 3 meses porque hizo un día más? ¿No correspondería 2 meses de sueldo? De 2 meses de antigüedad. No me acuerdo cuál era el primero, Kiara, si lo tenés lo repasamos. Era ejemplo 15 Sí, de había mayo. quedado así, Kiara. 2 meses. Sí, así había quedado. Ah, me había mareado, con razón. Podemos rebobinar el video, Kiara, y lo vemos, hacemos rewind y ahí vemos qué es lo que dijimos. Pero No, sí, me había confundido, pero claro, ahora entendí. si lo superó por un día, listo. Donde supere la fracción de 3 meses, pasa a tener derecho a un mes de sueldo más. Por eso es importante también entenderlo a la mínima. Si tiene menos de 3 meses de antigüedad total, no tiene derecho al 245. Y si tiene 3 meses y un día, tiene derecho a un mes de sueldo. Observen esto. Con una antigüedad de 3 meses y un día, va a cobrar lo mismo que con una antigüedad de 1 año, 2 meses, 29 días. ¿Se entendió? De nuevo. Con una antigüedad de 3 meses y un día, va a cobrar la misma indemnización que con una antigüedad de 1 año, 2 meses y 29 días. ¿Sí? Porque no llega a pasar la Porque fracción. no pasó la fracción de 3 meses. Entonces va a tener lo mismo un mes de sueldo. ¿Bien? Cuando la ley habla de mes, profesor, ¿serían 30 días o depende del mes? 30 días. Ah. Después vamos a precisar, pero quedémonos que sacamos ya cómo vamos a tomar la antigüedad. Vamos con otro concepto, porque la ley habla de mes de sueldo, pero no es de cualquier sueldo. ¿Por qué? Porque la ley dice que debe tomarse la mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada en los últimos 12 meses. Va de vuelta. Cuando habla de sueldo, no es al azar cualquier sueldo, no. Es la mejor remuneración, por eso es importante el concepto de remuneración, ¿se acuerdan que ya lo vimos? Mensual, normal y habitual, que haya devengado en los últimos 12 meses
o periodo menor si no tuviera una antigüedad de 12 meses. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo ya saqué la antigüedad y yo dije, che, le corresponde 1, 2, 3, 4, no importa, 5 meses de sueldo, ahora tengo que ver cuál es ese valor por el que voy a multiplicar por 5. No es cualquier valor, no es el último salario recibido, no es el salario más alto, sino que para la ley es esta forma: mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en los últimos 12 meses. ¿Por qué? ¿Dónde está la incidencia? Que puede que el trabajador tenga una remuneración variable. ¿Se acuerda cuando vimos remuneración? Vimos las distintas formas de pactarse la remuneración. Dijimos que podía pactarse también con comisiones. Esa remuneración puede ser variable. No todos los meses viene cobrando lo mismo. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es la mejor normal y habitual? Si un mes cobró 42, otro 45, otro 41, otro 50, otro 47, ¿cuál es la normal y habitual? ¿Se podrían multiplicar las 12 tiene remuneraciones? dicho, no lo dice la ley, sino la jurisprudencia, que si la remuneración es variable, la mejor normal y habitual es la más alta. Solo en ese supuesto. O sea, que si la remuneración es variable, debe tomarse como mejor normal y habitual la más alta devengada en los 12 meses. Pero no supongamos que es variable, sino tiene una remuneración fija, cobra todos los meses 50.000 pesos, pero un mes hizo horas extras y cobró 60. Entonces, yo miro los últimos 12 meses, me doy vuelta, miro, porque tengo que ver los últimos 12 meses de vengado, y veo 50, 50, 50, 60, 50, 50, 50. ¿Qué debo tomar como mejor remuneración mensual normal y habitual? ¿Los 60 o los 50? Los 50, porque Los sería 50. Muy bien, Kiara, con decisión, así me gusta, así se desparrató. Los 50. ¿Por qué? Porque lo normal y habitual son los 50. Lo otro fue excepcional, fue solo un mes. Ese único mes cobró 60 porque hizo horas extras. Dejen el concepto ahí, después lo vamos a terminar de pulir con algún ejemplo más, pero quedémonos que para saber qué sueldo voy a aplicar, no es cualquiera, sino que debo tomar mejor remuneración mensual normal y habitual devengada, diferencia de percibida, devengada. Eso quiere decir que ya tengo derecho a cobrarla sin importar si la cobré o no, porque si no sería percibida, devengada en los últimos 12 meses. Ajusto. ¿Ese monto puede ser cualquier monto? No. El artículo 245 sigue teniendo todavía vigente lo que se llama un tope a la base de cálculo. Un tope a la base de cálculo. ¿Por qué? Porque esa mejor remuneración mensual normal y habitual no puede ser superior a 3 veces la remuneración promedio del convenio colectivo aplicable. Va de vuelta. Esa mejor remuneración mensual normal y habitual tiene un tope. No puede ser superior, es decir, no puede ser más, no la puede superar. ¿A qué? A 3 veces la remuneración promedio del convenio colectivo aplicable. Profe. Sí, Jared. No entendí cuando Ahí se me fue. La remuneración es variable. O sea, Bien, ahora volvemos. Dame un segundo. Termino con esta idea y ahora vuelvo con la variable. Repito, dijimos, ya tenemos la antigüedad. Le vamos a pagar un mes de sueldo. ¿Qué mes de sueldo? De la mejor remuneración mensual normal y habitual. Comenté, y ahí va Yarel para aclarar tu duda, que si la remuneración es variable, porque está integrada por comisiones, por ejemplo, entonces no todos los meses cobra lo mismo, sino que va modificándose, la jurisprudencia dice que si es variable, se toma como mejor la más alta. Esto es, lo puse así, que supongamos que la remuneración del convenio es 40.000 pesos y este trabajador cobra 41, 43, 41, 45, 47, 42, 50, 48. En los 12 meses nunca repitió remuneración porque es variable. La jurisprudencia dice que si es variable,
se toma como mejor la más alta. Es decir, que en este caso sería 50, que es la más alta. Pero si la remuneración no es variable, la remuneración es fija, siempre cobró 40, y un mes hizo, por ejemplo, horas extra y ese mes cobró 50, se toma 40. ¿Por qué? Porque el concepto es que sea normal y habitual. Y si de 12 meses solo uno hizo horas extra, no hay normal y habitualidad. Por lo tanto, cuando no es variable, se toma la normal y habitual. En este caso serían los 40. Pero estábamos explicando de que esa mejor remuneración mensual normal y habitual está sujeta a un tope. Ese tope es de 3 veces la remuneración promedio del convenio colectivo aplicable. ¿Quién publica cuál es el tope? El Ministerio de Trabajo de la Nación. Cuando el Ministerio aprueba las escalas salariales de un convenio colectivo, publica cuál es el tope para esa actividad. Para que se entienda, ¿de dónde surge el tope? O sea, ¿cómo hace el Ministerio de Trabajo para saber cuál es el valor? Muy sencillo. Tomemos los empleados de comercio. Supongamos que el convenio colectivo de empleado de comercio tiene 10 categorías distintas. Entonces, vendedor A, vendedor B, vendedor C, maestranza A, maestranza B, maestranza C, así, con distintos nombres, 10. Este cobra 32, este 32.500, este 32.400. ¿Qué hace el ministerio? Suma las remuneraciones de todas las categorías, las divide por las cantidades de categorías que ha tomado y eso le da un valor promedio. Es el valor promedio del convenio colectivo. Lo que el 245 dice, que esa remuneración promedio multiplicada por 3 es el tope de lo que yo voy a poder tomar como mi mejor remuneración mensual normal y habitual. Veo mitad de caras que entendieron, mitad de caras que no. Pasamos a los números a ver si más o menos aclaramos. Profe. El promedio, la remuneración promedio, ejemplo, del convenio colectivo de comercio, el Ministerio de Trabajo dice que es 35.000 pesos. Ya me lo da, me da el número. Pero eso es por un mes, 35.000 pesos. ¿Qué debo hacer? Multiplicar 35 por 3. ¿Sí? ¿Alguien me dice si cuánto me da? 105. Bien, Camila, 105. Si yo soy un trabajador empleado de comercio, ya sé que mi tope mensual es máximo 105. ¿Qué efecto tiene eso? Si mi mejor remuneración mensual normal y habitual es 50.000 pesos, el tope no me afecta, porque yo cobro menos del tope. Pero si soy un gerente y cobro 150.000 pesos, ¿qué tomo la base de cálculo? ¿150 o 105? 105. 105. Yarel, estás o entre que no lo entendiste o enojada o no sé. Así que ayúdame, vos a mí. No lo entendí, perdón. Te escucho muy bajito. Repito el concepto, a ver si entienden el concepto. No lo estoy leyendo al artículo, porque si lo leo se van a complicar más. Quiero primero que lo tratemos de razonar y después lo vamos a leer desde lo textual. La ley dice que por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses, el trabajador tiene derecho a cobrar un mes de sueldo. ¿De qué sueldo? De su mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en los últimos 12 meses. Pero rápidamente dice que esa, que es la base de cálculo del mes de sueldo, está sujeto a un tope. Lo que yo cobre, mi mejor remuneración mensual normal y habitual, no va a poder superar 3 veces el promedio del convenio colectivo. Por eso dije que si yo soy un empleado de comercio y el promedio del convenio colectivo es, vamos a ponerlo redondo, 40.000 pesos, 3 veces es 120. Si yo cobro menos de 120 no hay problema, tomo mi mejor remuneración mensual normal y habitual. Pero si cobro más de 120, en principio debo aplicar el tope. O sea que solo voy a poder computar por mes 120.000 pesos y no mi sueldo real que puede ser 200. Sigan, porque ahora vamos a hacer ejercicios para aclararlo. Sigan, no depriman. ¿Qué ocurre? No termina ahí el artículo,
Porque el mismo artículo en el párrafo final dice que el monto de la indemnización tiene un piso. Así como hay un tope a la base de cálculo, hay un piso, que es el mínimo indemnizatorio. El mínimo de la indemnización, que es un mes de sueldo. ¿De qué sueldo? De mi mejor remuneración mensual normal y habitual. Va de vuelta. Dijimos que hay un tope, 3 veces el promedio de convenio colectivo. Eso es a los fines de mi sueldo mensual para el cálculo. Pero a su vez dijimos que hay un piso. La ley me garantiza que yo voy a tener que cobrar como mínimo un mes de sueldo. ¿De qué sueldo? De mi sueldo, de mi mejor remuneración mensual normal y habitual. ¿Bien? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer el artículo y vamos a hacer cálculos. Dice el artículo, en los casos del despido dispuesto por el empleador sin causa, habiendo no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de la prestación del servicio si este fuera menor. ¿Estamos hasta ahí? Primer párrafo. Nos da cómo se computa la antigüedad y qué se toma como remuneración. La mejor remuneración mensual normal y habitual. Segundo párrafo. Dicha base, se refiere a la mejor remuneración mensual normal y habitual, no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido, por la jornada legal o convencional excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el promedio resultante juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo. Esto es lo que se llama el tope a la base de cálculo, es decir, que esa mejor remuneración mensual normal y habitual está sujeta a un tope. No puede exceder 3 veces ¿qué? 3 veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones del convenio colectivo. El Ministerio de Trabajo es el que publica ese tope. Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo, el tope establecido en el párrafo anterior será el convenio aplicable al establecimiento donde presten servicio o al convenio más favorable en el caso que hubiera más de uno. Explico esto que no lo dije, pero para que ya nos quede claro, porque es sencillo. Si yo soy un gerente que estoy excluido de convenio, ¿no tengo tope? No, me aplica el tope del convenio colectivo de la empresa en la que trabajo. Es un comercio, me aplica el tope de comercio. Pero si la empresa en la que yo trabajo aplican más de un convenio colectivo, porque hay trabajadores de comercio, trabajadores del empaque, trabajadores del frío, ¿qué convenio me aplican? El más favorable. ¿Cuál es el más favorable? El que tenga el tope más alto. Esa es la solución de este párrafo. Voy a ir al último párrafo, porque no me voy a quedar en el anterior para no complicarnos. El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema del párrafo primero. ¿Esto qué es? Es el mínimo de la indemnización. Es decir, que hay una indemnización mínima consagrada que es de un mes de sueldo. Va de vuelta. A ver si recapitulamos antes de pasar a hacer algún ejercicio. Nos quedan 10 minutitos porque son y 45. La ley primero me dice que determine la antigüedad. Creo que hasta ahí llegamos todos más o menos con alguna claridad. Por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses, un mes de sueldo. Luego me indica qué es un mes de sueldo. Cualquier sueldo no, de la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en el último año. Luego le aplica un tope a esa remuneración y dice que esa mejor remuneración no puede exceder 3 veces el tope promedio del convenio colectivo. Y por último, me pone un mínimo y dice que el monto de la indemnización, estoy ya hablando del monto final de la indemnización, nunca puede ser inferior a un mes de sueldo, de mi mejor remuneración mensual normal y habitual. Antes que se terminen de dormir, escriban a ver si hacemos 2 ejercicios básicos. En la próxima clase arrancamos con esto para que nos saquemos todas las dudas. Fecha de ingreso, 15 de marzo 2017. Egreso, 16
junio 2020. Mejor remuneración mensual normal y habitual, 50.000 pesos. Remuneración mensual promedio del convenio colectivo, 35.000 pesos. Despido sin causa. ¿Cuánto cobra indemnización por el 245? Pueden recurrir a la calculadora, al teléfono, al ábaco, a cualquier método que les sirva así de contador y ya saben. ¿Cuál era el promedio por el convenio? 35 me parece, Julieta, que dije. Profesor, tengo una duda, disculpe. Sí, Ana María. Dice, no podrá exceder el equivalente a 3 veces el importe mensual de la suma del convenio. Bueno, digamos que un tope, por decir algo, dice que es 35.000, pero mi salario en el almacén donde estoy es variable. Cobro 50, cobro 70, cobro 80. Ahí es donde me pierdo con el convenio. Si el tope son 35 y yo cobro 80, no se me tomarían los 80 como mejor salario, ¿no? ¿Es eso? No lo puedo Ahí lo entender. explico, Ana María. Gracias. Serían los 35 minutos más por 3, para que ¿o no? sigan haciendo la cuenta, los que estaban haciendo la cuenta, y ahora explicamos la pregunta de Ana María. 200.000 pesos sería. Ya tenemos esto parece una subasta. Lucas ofrece 200.000 de pago indemnizatorio. Lo tenemos Profe, aclaro. 140.000. El tipo está acá afuera, nos está esperando y quiere saber cuánto le toca cobrar. No se pongan nerviosos, pero dice, bueno, 200, lo ve con buenos ojos. A ver. 140.000. ¿Cuánto, María? Mayra, perdón. 140.000. Mayra tiene 140, el tipo se nos deprimió un poco, porque ya tenía una expectativa de 200 con Luca, Mayra lo tiró al piso a 140. Profe, yo saqué 150 porque está la remuneración mensual del promedio del convenio. Y si yo hago la cuenta sin tener en cuenta esa remuneración, me da 250.000, creo. A mí me dio 200. Claro, pero ese no es el tope, sería 3 veces el tope. Va, lo que yo entiendo. Claro, yo pienso igual. O sea, multipliqué el tope por 3 y me dio 105. Como es mayor, mucho claro, mayor el sí. tope a lo que él cobra ¿Pero no es por por 4? mes. Claro, pero es por 4 no sé explicarlo. Explicalo, Es por 4 la No me sale remuneración. Lo estoy dejando justamente que a ver si ustedes aporten entre todos, porque va a servir eso. O sea, sería la multiplicación que es por 3, es la de el promedio del convenio colectivo, y esa se hace 35.000 por 3. Eso da un resultado que no lo sé, lo dijo alguien, pero no lo sé. Pero es menor al salario, 105, pero es mayor al mejor salario de él. Entonces no se le aplica. Entonces, o al menos así entendí. Capaz que estoy diciendo todo Sí, mal, sí, chicos. sí. Yo también entiendo como vos Entonces, decís. Yo también y entendí así. ahí, entonces, directamente se aplican los 50 esos por la antigüedad, que serían 4 meses, y da 200, que es lo que le dio a Luca. Bien, se ha formado un grupo. Camila, Luca y Claudia le quieren pagar 200.000 mangos a este tipo que está contento. Pero hay otro grupo que con 100 y pico lo quiere sacar. Está la idea de que entre todos intercambiaran ideas es para que me surja a mí por dónde pueden venir los errores conceptuales de lo que yo expliqué, qué entendieron o no entendieron. Aclaro, lo que acaba de decir Camila está bien, es así. Pero para llegar a eso vamos a ir contestando algunas dudas. Ana María nos instaló una primera duda, que era marearse un poco entre la remuneración de la persona y el tope. Yo dije un valor único de remuneración de este trabajador. Le puse 50.000. ¿Por qué? No entré si un mes cobró 50, 60, sino que di que durante todos los últimos 12 meses cobró siempre 50. Eso para facilitar el cálculo y no entrar a interpretaciones de cuál era la mejor remuneración mensual normal y habitual. Di un valor, 50. Y di otro valor, 35. Pero ese 35 es
el valor mensual del promedio del convenio colectivo. Y el artículo dice que ese monto debe ser multiplicado por 3, porque dice no puede superar 3 veces el valor mensual del promedio del convenio colectivo. Entonces, para saber cuál es el tope, no puedo tomar 35. Esa parte, profe. ¿Cómo, Mayra? Me salté esa parte, no lo multipliqué por eso. Claro, bueno, pero está bien, porque el error nos va a ayudar a todos, justamente, a irlo entendiendo. Como dice Camila, tomo los 35.000, los multiplico por 3, que me da 105, y ese es el valor de mi tope. Es decir, no puedo superar 105 por mes. Pero como este trabajador cobra 50, no le aplique el tope, porque no llegó al valor del tope. Entonces, ¿qué tomo? Los 50. Ya tengo el valor mensual, 50. Ahora me falta tener la antigüedad, que era lo primero que deberíamos haber sacado. Por fecha de ingreso y egreso, creo que les dio 4 años o 4 meses a todos. ¿A alguien le dio distinto? ¿No le dio 4? Sí, Manuel, ¿cuánto te dio? ¿4 te dio también? No, 3. A Manuel le dio 3. Y está muteado. Vamos a ayudarle a Manuel. A ver por qué le dio 3 y por qué no le dio 4. Fecha de ingreso. Vamos de nuevo porque yo no lo anoté. Díganme, por favor. 15 de marzo del 2017. Marzo 2017. 2018, 2019, 2020. Ya tengo 3 años en marzo. ¿En qué mes se extinguió? Junio. Marzo, 16 abril, de junio. mayo, junio. ¿Qué día de junio? 16. 16. Son 3 meses y un día. O sea que son 3 años, 3 meses y un día. Manuel dice, aborte, lo entendí, ya está, ahí me dio la cuenta. Pasó a 4. 4 Profe, por 50, 200. Sí, Claudia. la única duda que tengo ahí, yo hice bien el cálculo porque decía 3 meses más un día, pero en caso que sea solo 3 meses, No, fracción mayor, dice el artículo. mayor, sí o Tiene que sí, ser un día mayor. más. Si es 3 meses, no lo supera. ¿Mm? Bien. Último y nos vamos. Hoy nos estamos excediendo 5 minutitos, pero a ver si quedó claro esto. Fecha de ingreso, 15 de enero 2019. Egreso, 16 marzo 2020. Mejor remuneración, 120.000 pesos. Remuneración mensual promedio del convenio colectivo, 35.000 pesos. ¿Alguien me puede decir la fecha de ingreso que no alcancé? 15 de enero de 2019. 15 de enero de 2019. Y lo sacamos, ¿Y cuándo se creo, extinguió el marzo. contrato? ¿Cómo, Kiara? No alcancé a anotar cuándo se extinguió el contrato. 16 de marzo del 20. 16 de marzo del 2020. A mí me dio un mes y en ese caso iría al del convenio colectivo porque su remuneración más alta supera el tope que da el convenio colectivo. Bien, Luciana, vamos Claro. a quedarnos, o sea, sigue el resto pensando. Tomo lo tuyo, Luciana, te escuché, pero vamos a dejarlos a los compañeros a ver que todos hagan su propia deducción. Lucas, vos tenías un monto también, ¿no? Sí, lo digo o no. Decime, Pero es lo mismo que dijo, ¿cuánto 105 te mil da en pesos. plata? 105. No se dejen influenciar. Valentino, no pongas así, hacé tu cuenta, a ver si te da 105, yo lo tengo al tipo acá esperando y quiere cobrar más. Con 105 dice que está mal. Sí, me dio 105 también. Pobre A mí también. chango. Bueno, esto se No llama entiendo efecto, por qué les da 105, porque a efecto mí me contagio en da las redes se 70. llama. ¿A vos cuánto te da, Camila? 70, creo.
Bueno, 70, me parece que pobre saqué tipo, mal. se va a la miércoles. Se largó a Estaba acá llorar, esperando ya ese no, con 70 años. O sea, es un año, va a ser porque no alcanza, los 3 meses no llega del año para computar el año siguiente. Bien. Claro, Y o sea, va a listo. aplicar un Pará, promedio Valentino, porque el frená ahí, promedio frená ahí. ¿Todos están con un año? ¿Todos están con un mes de sueldo o alguno le dio más de un mes de sueldo? No, un Yo mes. saqué uno también. Un mes Uno, de sueldo. sí. Bien, o Un sea mes que de la sueldo. discusión no es el problema de la antigüedad, es un mes. Ahora, Un mes. ¿cuánto cobraba el tipo por mes? 120. 120. ¿Cuál es el tope mensual? 105. 105. En principio tendría que aplicar el tope mensual. ¿Sí? Sí. Pero, ¿cómo termina el artículo? ¿Qué es lo último que dice el artículo 245? Ah, la mínima, el tope mínimo. Que la menor indemnización que va a cobrar es un mes de sueldo de su mejor remuneración mensual normal y habitual. Ergo, sea que sería ¿cuánto va a cobrar? 120. 120. 120. Dimos la buena noticia al hombre que estaba acá afuera, le pagamos. Era una trampa. Profe, ¿cómo? Era con trampa, sí. Pero cobra el mínimo, que es un mes de sueldo. Exacto. Muy bien, Kiara. El mínimo que era un mes de sueldo, que era 120.000 pesos. Chicos, me excedí. Ustedes por ahí tienen otra cursada. Son justo ya las 6 de la tarde. Lunes que viene seguramente doy yo. Continuamos con esto. No se preocupen. ¿Qué voy a hacer? Voy a mandarles en PEDCO algunos ejercicios muy simples de estos para que los practiquen y en la próxima clase ya venimos a discutirlos directamente. A ver si Profesor, podemos avanzar un poco con eso. Con salario ¿Sí? variable, porque ahí es donde yo no entiendo con el convenio y el salario variable. Me quedé. Bien, lo que pasa es que el salario variable en realidad es exactamente lo mismo. Una vez que Ana María, un segundo más, chicos, el que quiera y pueda se queda. Si el trabajador tiene un salario variable, Sí. 50, 45, 48, voy a tener que tomar uno, que va a ser el más alto. Elegí 60, listo. Y ahí aplico el tope del convenio colectivo. O sea, no me cambian nada. Lo único que hago con el variable es elegir el más alto. Okay. Ese más alto lo voy a comparar con el tope las 3 veces el convenio colectivo. Gracias, ahora sí entendí. Gracias. Bien, muchas gracias por el aguante. Perdón, Claudia, ¿me ibas a decir algo? Sí, el viernes tenemos con vos o con Cosentino. No, déjame descansar, Claudia. Lunes, miércoles, no, con Sergio. Yo doy el lunes que viene, seguro. Un beso para listo, todos. gracias, profe. Nos vemos. Chau, chau.